Ustedes saben que vamos a estar este mes completo, aparte de otras cosas que se celebran aquí en Estados Unidos, en el cristianismo protestante, este mes se celebra el mes de la Reforma. Y lo que vamos a hacer hoy es que vamos a hablar de algunos de los puntos de la Reforma protestante del siglo XVI. Así que vamos a tener un poco de mezcla aquí, de historia con la Biblia, porque la Reforma todo tiene que ver con la Biblia. Si usted puede, busque en su Biblia Isaías 40, versículo 8. Que creo que este versículo resume el énfasis del primer punto de la Reforma. Y si lo tiene, lo vamos a leer junto todo. Isaías 48. Isaías 48. ¿Todos lo tienen? Que vamos a leerlo todos juntos. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Hasta ahí. Señor, en el nombre de Cristo, pedimos que nos ilumine para entender tu palabra y para estar agradecido por lo que tú has hecho por nosotros a través del tiempo. Hoy, Señor, pedimos que tú seas con tu iglesia alrededor del mundo, en Estados Unidos y en todas partes, donde quiera que se está abriendo una Biblia, que tu Espíritu Santo ilumine a aquel que está hablando y que aquel que está oyendo reciba tu palabra. Que hoy sea un día de salvación en el mundo entero. Ayúdanos a ser fiel a la revelación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recibir el pan que tú nos das a través de ella, humildemente. Pido especialmente por aquellos que no son salvos, que no han conocido a Cristo, que hoy sea día de salvación. Y también, Señor, pido por tu iglesia perseguida en algunas partes del mundo, maltratada en muchas partes. Pido que tú les fortalezcas. Pido por aquellos, Señor, que se esfuerzan porque el Evangelio llegue a otras personas, que tú lo llenes de tu Espíritu Santo. Y sé con nosotros aquí, Señor. Ayúdanos a estar cerca de ti, a no estar distraídos por estas cosas que nos iluminan de este mundo pasajero. Llena nuestra mente de tu palabra. Sé con nuestras familias, ayúdanos a instruirlos en tus caminos. Ayúdanos a ser responsables. En el nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Yo voy a usar de este capítulo, podemos decir, histórico, 5 puntos que se le llaman los 5 puntos de la Reforma. No tiene nada que ver con otros puntos de otra forma, pero estos 5 puntos son, podemos decir, el resumen de la Reforma. En los boletines de ustedes hay algunos de esos datos, así que le va a ser fácil a usted seguirme. Esto tradicionalmente se le dice las 5 solas, porque habla, así mismo en latín dice solas, sola escritura, sola fe, etcétera, etcétera. Entonces, estas 5 solas es el resumen de lo que ocurrió en el siglo XVI. Si usted no se ha dado cuenta, si usted no sabe esto, nosotros estamos aquí hoy por lo que pasó en la Reforma. Si no, usted y yo no estuviéramos aquí. Es decir, el protestantismo, el mundo evangélico, hay algunos que dicen que no,
que los respetamos, pero no creemos que hay una base histórica para eso. Pero el protestantismo, lo que es el mundo evangélico, surge en la Reforma. Siempre hubo grupos en la historia de la iglesia con ideas similares al protestantismo. Y podemos mencionar 2 o 3 ahora mismo: los montanos, los valdenses, varios grupos que existieron a través de la historia con ideas parecidas a la Reforma. Los seguidores de Hus, John Hus, de Bohemia, lo que hoy es Checoslovaquia, Praga, esos fueron antes de Lutero, toda esa gente, antes de la Reforma. Es más, algunas personas dicen que Lutero bebió de John Hus. John Hus finalmente fue quemado en la hoguera por sus ideas, como hereje. Y hasta el día de hoy se conserva el espíritu de John Hus. Es curioso esto, porque John Hus en Checoslovaquia, los comunistas decían que era comunista. Fíjense, qué cosa más grande. Y entonces John Hus, los comunistas preservaron el legado de John Hus, incluso las estatuas de John Hus, porque John Hus está visto como una persona disidente que reaccionó en contra de la Iglesia Católica. Pero no tenía nada que ver una cosa con la otra, pero eso es normal, que eso ocurra. En octubre 31, y por eso estamos usando el mes de octubre, y se usa el mes de octubre para hablar de la Reforma. En octubre 31, 1517, sí, hace 501 años de esto que estamos hablando aquí hoy, un monje llamado Martín Lutero se apresuró y subió las escalinatas de una iglesia en la ciudad de Gutenberg. Y allí clavó un documento que se llamaron las 95 tesis, que eran sencillamente 95 afirmaciones o puntos. El día 31 de octubre, 1517, la mayoría de los historiadores dicen que ese fue el momento en que empezó la Reforma. Y vamos a hablar un poco de los puntos de la Reforma, y la idea que yo cogí, o la razón que yo cogí esto para predicar, es porque estos puntos son bíblicos. Entonces, es muy fácil predicar la Biblia y a la misma vez predicar la historia de la Reforma. Es muy conectado una cosa con la otra. A partir de ahí empezaron a ocurrir muchos acontecimientos en Alemania y en Europa. Algunas personas vieron el documento de Martín Lutero como algo que estaban esperando por mucho tiempo. Erasmo, que es el erudito más grande de la época de Lutero, más erudito que Lutero, más erudito que Calvino incluso. Erasmo, que era un sacerdote católico, pero que había escrito de los puntos en contra del catolicismo que estaban arruinando a la Iglesia Católica. Erasmo recibió el documento de Lutero con agradecimiento, incluso le escribió dándole gracias. Lo interesante que aquí está ocurriendo es que si eso llega a ocurrir 20 años antes, nadie se entera de lo que está pasando. Pero ocurre precisamente con el invento de la imprenta. Es decir, esto como que coincidió todo. Aquel documento se imprime y comienza a volar por toda Europa en diferentes idiomas. Era una queja hacia la Iglesia Católica por los excesos que estaban ocurriendo. Entre ellos, la venta de las indulgencias. Habían otros puntos, pero ese era el más candente. Un documento que, según el Papa León X, le acreditaba el perdón a las personas de sus pecados, de los que cometió, de los que va a cometer y de su familia que está en el purgatorio, decía él. Si usted compra este documento, esta bula,
indulgencia, con la firma del Papa, su familia, el alma de su mamá, de su papá, si está en el purgatorio, sale volando para el cielo. Eso parece que fue como que la gota que desbordó la copa de la paciencia de Lutero. Hasta ahora Lutero era un hombre desconocido, pero era un hombre instruido. Instruido en la tradición católica, pero también instruido en la Biblia. Lutero fue profesor de teología de la Universidad precisamente de Wittenberg y enseñaba a los que iban a ser sacerdotes sobre teología. Y escogió precisamente el libro de Romanos para dar sus conferencias a los estudiantes de teología. Eso le hizo que aprendiera bastante sobre el libro de Romanos. Bueno, cuando él empezó a ver esas cosas, su espíritu se sintió muy afligido y se aventura a escribir eso, que realmente era un reto a los sacerdotes para hablar del asunto. Él no esperaba ni que eso lo iban a escuchar en Roma ni nada de eso. Pero a donde quiera que haya un periodista, hay un problema. Los periodistas tienen su trabajo y es sacar las noticias. A veces no nos gustan las noticias de los periodistas, pero el trabajo de ellos es eso. Dice que nadie le puso asunto a lo que puso Lutero allí en aquella iglesia, al documento que... Pero había un periodista en Wittenberg que estaba escribiendo sobre el recorrido de la bula papal por toda Alemania. Él hacía un reporte y después lo mandaba al Vaticano. Ese periodista vio las 95 tesis y dijo, esto está interesante. Y escribió un artículo sobre las 95 tesis y lo mandó al Vaticano y a otros lugares donde había noticias. Eso sirvió para que el mundo entero conociera las 95 tesis, que no era el objetivo del monje agustiniano. Martín Lutero, después de eso, pues entonces es solicitado en muchos lugares, es solicitado en algunos lugares para la controversia, para hablar, para la cuestión de la apologética, en qué él se basaba para decir eso. Y eso le ayudó a él a escribir varios libros sobre los puntos que él creía. La última controversia que ocurre con Martín Lutero, que le provoca que él tiene que esconderse, fue en la ciudad de Worms, en Alemania, donde él se reúne con el emperador Carlos V y también con los jerarcas de la Iglesia Católica. Ellos lo invitan a él para que exponga su punto de vista, porque acuérdense que ya eso era conocido en todas partes del mundo. Después que él habla de por qué él cree esos puntos de vista, tenían una mesa con todos los libros que él había escrito. Y entonces, él le preguntan, Martín Lutero, ¿usted se retracta de todos esos libros que usted ha escrito? Primero dice que fue allí a la mesa y empezó a mirar los libros, para ver si eran los libros de él, ¿no? Y después de mirar los libros, dice esta expresión que está en todas las biografías de él y en toda la historia. Estoy atado a la palabra de Dios y no puedo negar mi conciencia. No me retracto, que Dios me ayude. Esas eran palabras que estaba prácticamente firmando la sentencia de la muerte de él. Porque la Iglesia Católica tenía el poder de declararlo hereje y al declararlo hereje lo mandaban a matar. Y esas palabras, estoy atado, mi conciencia está atada a la palabra de Dios, no puedo retractarme de estos escritos, que Dios me ayude, demostraron
la valentía de este hombre. Y de cierta manera, hoy nosotros estamos aquí como una iglesia evangélica por la afirmación de este hombre. La reforma no solamente fue un cambio religioso, la reforma fue un cambio social en el mundo. Los gobiernos democráticos de parlamento en Inglaterra y en otras partes de Europa surgen como consecuencia de la reforma. Todo lo que nosotros estamos disfrutando hoy en el mundo moderno, lo que es el aspecto social, tiene que ver con la reforma. Porque ¿qué hizo la reforma? Dijo, la Iglesia Católica no tiene que gobernar la conciencia de las personas. Nosotros podemos pensar por nosotros. Nadie tiene que interpretar la Biblia por nosotros. Nosotros podemos interpretar la Biblia nosotros mismos. Nadie tiene que dar cuenta a Dios por nosotros, ni un cura, ni un pastor, ni nadie. Cada persona da cuenta de sí mismo delante de Dios. Y eso creó en el espíritu de la Europa un punto de vista humanista de independencia. Y las personas comenzaron a escribir y coincide con el siglo de las luces, que se desarrolla la literatura, la ciencia, una cantidad de cosas que tiene que ver como el motor que echa a andar la reforma. Eso le costó a él que salió de ese lugar y automáticamente ese mismo día los príncipes luteranos se llevan a Lutero escondido y lo esconden en un castillo porque ya habían declarado que había que matarlo. Y se esconde allí cerca de un año. Está escondido en aquel castillo y allí escribe uno de los signos más lindos que tenemos nosotros en el himnario, el himno 26 en el himnario bautista. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Que cuando uno lee el himno y lee la historia de Lutero, lo entiende bien el himno. Sí, porque el himno está lleno del concepto de lo que estaba pasando en su mente. Y hermano, esa es una introducción de la historia de la reforma, pero yo me voy a limitar a los 5 puntos de la reforma. Y el primer punto que la reforma expone es el punto sola escritura, sola gratia o gracia, sola fide o fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Esos son los 5 puntos que resumen la reforma. Entonces, el primer punto, sola escritura. La reforma decía y afirmaba que el ser humano puede conocer a Dios a través de la escritura, la Biblia. Que no necesitaba que nadie interpretara la Biblia por ellos. El contexto era, primero, que las personas no tenían Biblia. Vamos a empezar por ahí. La gente no tenía acceso a la Biblia. Y el sacerdote explicaba, si acaso, una porción de la Escritura. Lutero fue la persona que empujó para que la Biblia llegara al pueblo en el idioma del pueblo. No solamente la Biblia en latín, sino en el idioma del pueblo. El primer documento que se imprime en la imprenta es la Biblia. En la historia nuestra del mundo occidental, el primer documento que se escribe en la imprenta, como un libro completo, es la Biblia. Traducción de Martín Lutero del Nuevo Testamento, del griego al alemán. Es decir, Lutero le entregó al pueblo alemán la Biblia en su idioma, traducida por él mismo. Y tengo entendido que hasta el día de hoy se usa esa Biblia con revisiones, por supuesto, en Alemania. Entonces, el punto número 1 de la reforma es la sola escritura. La Biblia es suficiente para que la persona pueda conocer a Dios. No necesitamos la opinión de los concilios, no necesitamos la opinión de los cardenales, no necesitamos la opinión de los papas. Él dijo en algún momento palabras bien fuertes.
no confío en la interpretación de los papas ni de los concilios, porque la historia ha demostrado que se contradicen entre sí. Por lo tanto, solamente me quedo con la Biblia, que los bautistas adoptamos ese punto de vista, diciendo la Biblia es nuestra fuente ¿de qué? De fe y de práctica. La Biblia es nuestra regla de fe y de práctica. Ahora, ese es un punto de la reforma. Es decir, no voy a decir, y usamos los documentos históricos, pero no con respecto a basar nuestra fe. Nuestra fe está basada en lo que dice la Escritura. Ya yo leí hace un ratico junto con ustedes Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ese es el punto de partida de la reforma. Y ese es el punto de partida, esa es la fundación de la reforma. Si no hay creencia en la Biblia, no hay reforma. Sencillamente así. Entonces, ¿qué pasa con la cuestión de la Iglesia Católica antes y después? Porque la Iglesia Católica no se ha movido una pulgada con respecto a esto. Es decir, el famoso Concilio de Trento, que ocurre inmediatamente después de la Reforma, para establecer lo que creía la Iglesia Católica con respecto a la Reforma. El Concilio de Trento lo único que hace es afirmar lo que se creía. Es decir, no añade nada nuevo. Es más, ni aún la Biblia se le dio al pueblo en el siglo XVI en el idioma vernáculo, el idioma del pueblo. Ahora, cuando un católico, antes y después, y ahora, tú le dices, mira, ¿usted cree en la Biblia? Le dice, sí, yo creo en la Biblia. Entonces, él hace esto. Y dice, mira, aquí está la Biblia. ¿Ok? Esta es la Biblia. Nosotros creemos en la Biblia. Pero aparte de la Biblia, nosotros creemos en la tradición de la iglesia. Arriba la Biblia. Y también creemos en que el Papa, como el vicario de Cristo, es cátedra. Cuando habla de fe, está sobre todo eso. Ahora, imagínense usted lo que estamos hablando. Creemos en la Biblia con la interpretación de la tradición y con la interpretación del Papa. Al final, usted se queda solamente con la opinión del Papa. Entonces, no es que le dice que no cree en la Biblia. Si usted dice, no, el católico no cree en la Biblia, eso es mentira. Pero la forma en que él interpreta la Biblia, al final, es opinión de hombre. Y opinión de hombres y de concilios, y se contradice lo que Lutero decía. La opinión de los concilios, cuando usted las pone juntas, usted ve que se contradice. Entonces no puede ser de Dios. Entonces, afirmamos que la Biblia, solamente la Escritura, es la forma en que nosotros podemos encontrar y entender a Dios y explicar la fe y la salvación. No hay otra manera. Ese es el primer punto. El segundo punto se llama sola gratia o gracia sola. La Biblia, y este es uno de los puntos más fuertes en la Reforma con respecto a la teología católico-romana. Dice Tito 3:5, trato de escoger versículos que ustedes no están muy familiarizados, porque me he dado cuenta que cuando ustedes oyen un versículo que ya conocen, como que no le ponen mucho asunto. Pero este versículo dice lo mismo de Efesios 2:8, dice lo mismo. Pero este está en Tito 3:5, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ese versículo está hablando que la salvación es por la misericordia de Dios, no por obras de justicia, no porque usted hace cosas buenas,
Ahora, ¿por qué la Reforma menciona tanto eso? ¿Por qué pone tanto énfasis en eso? Porque la Iglesia Católica llegó a creer y a enseñar hasta el día de hoy que usted tiene que creer en Cristo. Cuando usted le pregunta a un católico que conoce, porque hay católicos que son de nombre que no saben nada, pero un católico que conoce, ¿cómo usted se salva? Él le va a decir, yo tengo que creer en Cristo y ¿qué? Y guardar los sacramentos o hacer obras. Es decir, es Cristo más obra, igual a salvación. Ese es el método católico de la salvación. Lutero y los reformadores dicen, en la Escritura no vemos eso. En la Escritura vemos que la salvación depende de la gracia de Dios. Sola gracia, más nada. El hombre sigue siendo pecador y para que el hombre pueda ser salvo a través de sus méritos, tendría que ser perfecto. Y como no es perfecto, el hombre no puede depender de sus obras, solamente de la gracia de Dios. Ninguna técnica, ninguna estrategia humana puede transformar las personas. Mire, en el siglo este que vivimos, se habla de técnicas de crecimiento de la iglesia. Eso suena muy lindo. Pero si usted va a la Biblia, usted sabe que no hay tal cosa. Porque para que la gente crea, tiene que ver con la gracia de Dios. Es decir, usted no va a hacer que la gente conozca a Cristo, sino es que el Espíritu Santo viene y obra en la persona. Por mucha luz que usted use, por mucho humo que usted use, por mucha música atractiva, si Dios no está envuelto en esto, no hay salvación. Y eso es lo que mucha gente no se da cuenta. Hay gente que se embulla. Hay muchos embullados. Pero el asunto es quién se salvó. Después que se baja el humo. Y después que el énfasis se baja, ¿quién se salvó de verdad? Entonces, sola gracia, la fe salvadora, no es producto de la naturaleza humana. La sola fe y la sola gracia es lo que enseña Efesios 2:8, que ese es un gran versículo que nosotros lo usamos mucho. Por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, ¿cómo nosotros podemos poner esto en el contexto nuestro? Si yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿qué usted tiene que hacer para ir al cielo? Mire, yo le voy a decir la verdad, yo ni me atrevo a preguntarle. Y le voy a decir por qué. Yo conozco aquí personas que yo le pregunto y me van a contestar bien. Pero hay personas que yo tengo dudas. Me pasó una cosa el domingo, el otro día, esta semana, y fui a casa de una persona que viene aquí a la iglesia, y entonces yo estuve ahí orando con la persona, ya yo me iba, pero son como esas cosas que se le pasa a uno. Y yo le dije a la persona, ¿tú sabes una cosa? Yo te quiero preguntarte algo. Yo sé que tú has ido a la iglesia por mucho tiempo, pero ¿cómo tú piensas que una persona va al cielo? ¿Qué una persona tiene que hacer para ir al cielo? Me dice, pastor, guardar los mandamientos y arrepentirse. Oye, yo estaba listo para irme ya. Mire, si yo le pregunto a usted, ¿qué usted tiene que hacer para ir al cielo? Y usted me dice, guardar los mandamientos, usted no es salvo. Usted no conoce el Evangelio. Si usted me dice que yo lo que tengo que hacer es arrepentirme, tampoco conoce el Evangelio. Entonces eso es importante, pero eso no es lo que decide la salvación suya. Hermanos, yo tuve que regresar y yo tuve que explicar el Evangelio. La salvación es por gracia. Es un regalo que Dios se lo da a usted. Usted no puede ganarse la salvación guardando ningún mandamiento. Porque usted, aunque guarde 3 mandamientos, quebranta 4. Entonces, si es por los mandamientos, usted nunca se salva.
Y si llega a ser por los mandamientos, entonces Cristo no viene. Oiga, ¿tú sabes lo que es la cruz? Se hubiera evitado la cruz Cristo. Pero Cristo viene porque nadie se salva guardando mandamientos, ni haciendo ritos, ni bautizándose, ni dando dinero a la iglesia, ni nada de eso. La gente se salva cuando pone su fe en la obra de Cristo. Más nada que eso. Esa es la sola gracia. Entonces, la reforma saca de la Escritura el concepto y la doctrina de la sola gracia. Repito, si yo le pregunto a usted qué usted tiene que hacer para ir al cielo y usted me dice que es guardar los mandamientos y portarse bien, usted está más perdido que el diablo. Usted no conoce a Cristo. Porque eso es una religión de obras. Y las obras, dice la Biblia, que para Dios, para la salvación, son como trapo de inmundicia. Si usted dice, oh, yo me porto bien, yo hago esto, yo voy para el cielo. ¿Usted sabe lo que usted está diciendo? La sangre de Cristo se derramó en vano. Para Dios es un trapo de inmundicia. Que usted trate de salvarse, pisoteando, echando a un lado lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, eso va para todas las religiones, escuche esto bien, menos que para los que creen en la salvación por gracia. Usted estudia el catolicismo y el final es una combinación de estas cosas. Usted estudia el mundo musulmán de los musulmanes y es exactamente salvación por obras. Usted estudia los testigos de Jehová y los testigos de Jehová es salvación por obra. Usted tiene que vender revistas de esas como loco. Usted tiene que tocar las casas de la gente para usted ganarse la salvación. Es la única religión o el único sistema de fe que dice que la salvación no es por obra, es el Evangelio. Todas las religiones tienen que ver con obra. El budismo, que no está considerado ni una religión, porque no tiene concepto de Dios, pero es una religión. El budismo es un sistema de obra. Y toda religión es un sistema de obra. Hago esto, hago aquello. El único sistema que no incluye las obras es el Evangelio. La gracia de Dios ha sido manifestada en nosotros por el Espíritu Santo. Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. ¿Y qué tiene que hacer usted? Mirar a Cristo y creer en Cristo y abrazar a Cristo. Y la obra que Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario. Yo me preocupo que hay personas que escuchan esto aquí todos los domingos y yo voy a la casa de ellos y le hago la pregunta y me dice que es por obra. Yo no entiendo eso. Yo pienso que están aquí pero no están aquí. Están durmiendo, no sé. Oiga, pues mire que yo repito eso todos los domingos. Esto yo lo repito todos los domingos. ¿Y qué pasa? Hay como una pared en el medio. Mi amigo, si usted se muere sin creer solamente en el sacrificio de Cristo, usted no es salvo. Por gracia somos salvos, no por obra, para que nadie se gloríe. Dice Efesios. Ahora, en la reforma, junto con la gracia, estos dos puntos están muy cerca, está la sola fide o solo fe. Nadie nace salvo. Nadie. Usted ve esa criatura tan linda que nace, los niñitos que nacen tan tiernos. Escuche esto bien, un niñito todavía no tiene la fe salvadora. En otras palabras, ese niñito es pecador. Yo creo que si un niño muere va para el cielo, porque Cristo murió incluso por los niños que no tuvieron la oportunidad de creer. Pero ese niño no tiene fe salvadora. No tiene mente para tener fe salvadora. Es más, aquellos que son padres saben que son pecadores
Porque el niño desde que nace ya está mostrando los colmillitos, aunque no los tenga. Y cuando saca los colmillos y le está dando la mamá el pecho y no hay leche, le mete una mordida, ¿verdad? Demostrando que la naturaleza pecadora está ahí. Esto es mío y se acabó. Nadie nace salvo. Nadie puede salvar a nadie por el bautizo. Voy a bautizar al niño para que sea salvo. Usted no entiende el evangelio. Nadie puede bautizar a un niño para que vaya para el cielo. Otra vez repito, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario incluye a todos los que creen en Él, pero también incluye a los que no tienen la habilidad de responder al evangelio, como las personas que son locas y los niños. Cuando David se le murió un niño en el Antiguo Testamento, segundo de Samuel, David dijo, yo iré a él. Es decir, el niño se estaba en el cielo. No había ningún tipo de duda de eso. Yo iré a él, mas él no puede venir a mí. Ese niño está en el cielo. Y Cristo dice que de los niños, de los tales, es el reino de los cielos. Pero tenga cuidado pensar que usted hace cristianos. Es más, yo estoy transformando un poquito mi lenguaje, porque ve, nosotros somos una iglesia evangelística. Nosotros tenemos un evangelismo aquí explosivo y a veces agresivo. Y nosotros decimos, bueno, vamos a ganar almas. Hay que tener cuidado con eso, porque yo no gano ningún alma. Ni yo salvo a ningún alma. El concepto lo entendemos. Vamos a predicar el evangelio, vamos a salir, vamos a tocar las puertas, vamos a ir acá a las personas a evangelizar. Pero hay que tener cuidado con eso, porque yo no puedo salvar a nadie. Ni usted tampoco. La sola fe. La persona que cree, esa fe es la única que puede salvar a la persona. Usted no va al cielo porque su esposa sea cristiana. Usted puede, ni porque su mamá sea cristiana. Hay gente que está confiando en la fe de su esposa o de su esposo, o está confiando en la fe de su mamá o de su papá. Si ese es su caso, usted va para el infierno. Porque usted no puede basar su salvación en lo que cree su mamá, ni en lo que cree su papá, ni lo que cree su esposo. Mi esposo es un tremendo cristiano, mi esposa es una tremenda cristiana. Yo sé que Dios me va a dejar entrar porque yo estoy conectada con Él. Mentira. La fe es una cosa individual y personal. Cada uno dará cuenta de Dios de sí mismo, dice la Biblia. Usted va a estar delante de Dios un día solo. Ni mamá, ni su esposo, ni su esposa. Usted solo. ¿Qué usted hizo con Jesucristo? ¿Qué usted hizo con el sacrificio de Jesucristo? Esa es la pregunta que todo ser humano va a responder. Ahí no viene ninguna otra razón de que yo di esto a la iglesia, de que yo vendí revistas, ni nada de eso. El justo por la fe vivirá. Martín Lutero fue un hombre atormentado por su conciencia en el convento donde estaba y se autolaceraba, cogía un látigo y se daba golpe porque él se sentía pecador y le habían enseñado que él tenía que mortificar la carne buscando la justificación, el perdón de Dios, hasta, como dije ahorita, que comenzó a leer el libro de Romanos. Y especialmente este versículo, que es el lema, podemos decir, de la reforma. El justo, que no hay nadie justo, pero la persona se hace justa por la fe. Cuando usted se pone la ropa de Cristo, la justicia de Cristo, la santidad de Cristo, y usted dice, yo creo en el sacrificio de Cristo, entonces Dios lo empieza a mirar a usted a través de Cristo. Como estos espejuelos, Dios hace así y lo mira a usted a través de Cristo, y a través de Cristo usted está santificado, y a través de Cristo usted es perfecto, y a través de Cristo usted está perdonado, a través de Cristo. La fe
sola. Y este es el punto, podemos decir, que nos explica más lo que es el Evangelio. Tenemos un versículo, Romanos 5:1, buen versículo. Justificados o perdonados o salvos, justificados, ¿cómo? Pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, yo con ese versículo, yo no necesito más versículos. Ahí está el Evangelio. Justificados pues por la fe, salvos por la fe en Cristo. Tenemos paz para con Dios. Este hombre atormentado por su conciencia, el confesor de Martín Lutero, que existen todavía documentos de él hablando, dice que Martín Lutero venía y se confesaba y a la hora estaba de vuelta para confesarse otra vez porque ya había cometido pecados nuevos y lo tenía cansado. O sea, tú estás perdonado, Martín, pero ve, si usted analiza bien, si usted no tiene su fe puesta en Cristo clara, usted se siente así, culpable. Porque cuando usted comienza a pensar en su mente, usted no tiene que hacer nada. Su mente lo traiciona a usted. Entonces usted puede estar en un servicio como este, de adoración, de predicación de la Biblia, que sale por esa puerta y ya tuvo un mal pensamiento. ¿Se da cuenta? Puede estar en conexión con Dios, puede estar orando ahora mismo. Pasan 5 minutos y tuvo una idea horrible. La concibió en su mente. Entonces, ¿ya perdió la salvación? No, porque la salvación siempre fue por gracia. Usted nunca se la ganó. Dios se la está regalando. Y por la fe, Dios se la da. Así que usted está justificado. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. What a verse. ¿Qué versículo? ¿Qué versículo? ¿Cómo usted va al cielo? Si usted lo puede decir en una sola oración, ¿cómo usted va al cielo? Si lo que usted va a decir es algo parecido, creyendo que Cristo murió por mí. Solamente usted está en el camino correcto. Ahora yo quiero que ustedes entiendan algo que yo voy a decir aquí, que está puesto en inglés y en español para que todo el mundo lo entienda. Como humanos, como seres humanos, heredamos de nuestro antepasado Adán una naturaleza esclavizada al pecado. Aquí todo el mundo nace pecador. Hasta Oralio y Irena es pecador. ¿Dónde está Oralio por allá? Debido a nuestra naturaleza, somos naturalmente enemigos de Dios y amantes del mal. Son palabras fuertes. Somos naturalmente enemigos de Dios y amantes del mal. Necesitamos ser vivificados, o un término que usa la Escritura, regenerados, o nacer de nuevo. Juan 3. Para que podamos tener fe en Cristo. Dios amablemente nos da corazones nuevos para que confiemos en Cristo y seamos salvos solo por la fe. Entonces yo tengo que entender eso, que yo nazco con una naturaleza pecadora, que yo no busco a Dios, pero Dios me busca. Dios lo está buscando a usted. Todo el mundo que está aquí es porque Dios lo ha buscado. Aquí nadie vino por su propia inteligencia, nada de eso. Dios tuvo que obrar en usted. El milagro más grande que existe sobre la tierra es la fe, la conversión, el nacimiento de nuevo. Eso es el milagro más grande que existe. Así que usted es prueba de un milagro. Usted es un milagro cuando usted lo analiza en su vida. Y entonces el otro punto es sola o solo Christus.
Solo Christus, lo dice la misma palabra. Solo Cristo. Me acuerdo de un canto que cantábamos hace tanto tiempo, que yo no sé si aquí alguien se lo sabe. Dice, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Wow. Ese versículo. Yo sé que ustedes están aplaudiendo porque ustedes sonaron bien, pero yo no sueno muy bien. Pero hermano, qué hermoso es cantar una música que uno se acuerde de lo que Cristo hizo. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. A mí me encanta oír la música, pero yo quiero que la música tenga un mensaje. Y si es posible, que lleve a la gente cerca de Dios. La música me puede mencionar todos los pajaritos y todas las flores y todas las nubes. Todo eso está bien. Pero la música me tiene que hablar a mí de la sangre de Cristo y de la salvación y de la gracia de Dios. Porque si no, canto pero no estoy salvo. Y entro en el infierno cantando. Un coro de lo más lindo, pero que no tiene contenido evangélico o de salvación. Dice Pablo, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No dos mediadores ni tres, un mediador. Hay un solo Dios para los judíos, para los católicos, para los musulmanes. Hay un solo Dios. Un solo Dios. Pero también hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque Jesucristo hombre tuvo un cuerpo que padeció en la cruz del Calvario, por eso el énfasis de hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate, redención por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Los reformadores se opusieron a exaltar cualquier cosa que no fuera la suficiencia de Cristo. Usted no necesita más nada. Usted con Cristo no necesita más nada. Ningún ritual, institución o individuo puede ni debe ser motivo de confianza, sino solo Cristo. Si usted está pensando que usted va al cielo porque usted se bautizó, usted está muy mal. Si usted está pensando que usted va al cielo porque come un pancito aquí y un poquito de jugo de uva, usted está muy mal. Si usted tiene su fe puesta en Cristo y solamente en Cristo, solo Cristo salva, más nadie. Ahora, entramos en el último punto, y es el punto de la gloria a Dios. Solo gloria a Dios. La gloria solo a Dios. Ahora, cuando usted analiza este punto de solo la gloria a Dios, este punto es una consecuencia de los demás puntos. Es decir, cuando usted lee el primer punto, la Biblia, la sola Escritura, me habla de Cristo. Cuando usted lee, la salvación es por la gracia de Dios. Cuando usted ve que la salvación es por la fe y es el instrumento para llevarle a la salvación, y que solo Cristo salva y murió por usted, entonces toda la gloria pertenece a Dios. Si yo no he hecho nada aquí, entonces toda la gloria pertenece a Dios. Yo creo que uno debe de honrar a aquellos que le trajeron el evangelio, y eso yo le he dicho a mucha gente.
aquí en la iglesia y yo lo he hecho en mi vida. Pero mi hermano, esa persona fue un instrumento. El que lo salvó a usted fue Cristo. Y la gloria es de Cristo. Y solamente de Cristo. A veces hay personas que se creen que fueron salvos porque vino una persona santa que les habló. Sí, mire, yo he visto Dios usando personas santas y he visto también usando a tremendos pecadores para traer el evangelio. Porque en realidad quien salva es el evangelio. El poder está en el evangelio. Entonces, este último punto, solo la gloria a Dios es el resultado de todo lo que hemos hablado aquí. La reforma recupera la enseñanza bíblica de la soberanía de Dios. Dios tiene control. De Dios es la gloria sobre todos los aspectos de la vida del creyente. Toda la vida deberá de ser vivida para la gloria de Dios. Dice la Escritura, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces toda la gloria pertenece al Señor. Si usted puede predicar, acuérdese de darle la gloria a Dios. Si usted puede cantar, cuando alguien le diga qué bonito el canto, usted le dice, la gloria es de Dios. Porque hoy se levantan personas, artistas, y se levantan predicadores que parecen artistas de Hollywood. Pero usted los oye hablar y decretan y maltratan a la gente. Decretan cosas que dice que Dios habla a través de ellos. Mi hermano, ¿quién es usted? ¿Quién es usted para estar decretando nada? Si aquí el único que decreta es Dios. Usted si acaso puede arrodillarse ahí y pedir perdón por sus pecados, si acaso, y creer en la gracia de Dios para ser salvo. Pero ¿sabe qué es esto? Este es el espíritu moderno de que el hombre es el centro del universo. Más nada que eso. Y la reforma lucha contra eso. Trata de destronar al hombre y pone a Dios en el centro. La gracia, la salvación es solamente a través de Dios. Y el hombre lo único que puede hacer es, como dijo aquel hombre en la Biblia, ten misericordia de mí, que soy pecador. Ahora, dice la Biblia que Dios está buscando, mirando desde los cielos, buscando un corazón apercibido. Alguien que está oyendo. Quizás esa persona es usted que está aquí hoy. Quizás de alguna manera usted ha oído esto hoy y dice, yo nunca había pensado en esto. Pero escuche bien, usted está pensando así, usted está sensible a esto. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando en usted. Nadie tiene deseo de salvarse, la gente lo que quiere es pecado, pero el Espíritu Santo le crea hambre de Dios y deseo de buscar a Dios. Así que si ese es el caso suyo, venga ahora a Cristo. Ahora mismo, venga a Cristo. No espere ni un minuto más.